mi nombre es Rocío Gordillo, soy artista visual y soy exalumna y maestra del Instituto Allende. Bienvenidos a la Casa Taller. Rocío, muchas gracias por invitarnos a tu Casa Taller, te agradecemos mucho. Pues queremos que nos platiques un poquito de ti, de tu carrera, de cómo fue que te inicias en las artes, cómo fue que llegas al Instituto Allende. Pues yo desde chiquitita, o sea, creo que ya traía, ¿no? Como, pues tanto las ganas de estudiar pintura, porque me encantaba dibujar, y como que las habilidades, porque mi mamá me decía que siempre, o sea, me la pasaba recortando, ¿no? Creando, haciendo tarjetas, o sea, como que era muy lógico que iba hacia una carrera creativa, pero según yo, cuando terminé la prepa, quería estudiar diseño de modas. Entonces, soy de la Ciudad de México y acabando la prepa me metí a un semestre en una escuela de diseño de modas y en realidad todo lo que estaba haciendo ahí, o sea, era una cuestión plástica, porque no me gustaba coser, o sea, las clases de costura para mí eran una tortura, la verdad. Y entonces, hubieron un par de concursos donde todo lo que hacía tenía que ver con materiales más plásticos, o sea, trabajaba con pintura, acrílicos, y ahí me di cuenta que en realidad iba más enfocado a las artes que a la moda. Entonces me cambié a una escuela que estaba en México, pero por cuestiones como burocráticas de la escuela cerró, y la única posibilidad de estudiar arte en la ciudad es la Esmeralda, que es una muy buena escuela, pero también difícil de entrar. Yo no pude entrar, y la UNAM, que también excelente escuela, pero en mi época, te estoy hablando del 98, 99 más o menos, ¿no? Hubo una huelga muy grande, entonces a fuerza me tenía que mover de la Ciudad de México y empecé a buscar universidades en toda la República, y de repente llegué a San Miguel y llegué al instituto y me enamoré de la escuela, o sea, de verdad, el lugar, ¿no? Como los jardines, el espacio, la luz, como que en realidad fue un lugar que me enamoró, y pues fue cuando aplico e ingreso a la escuela a estudiar. Estuve del 99 y salí en el 2003. ¿Y en qué área del arte te especializaste? ¿Qué es lo que más te gustó? Es chistoso porque según yo, siempre fue pintura, ¿no? Me especialicé en pintura, pero desde muy al principio yo tenía o hacía una pintura más experimental. O sea, en realidad me acuerdo que en mis primeras clases de pintura ensamblaba cosas, o sea, tenía óleos, ¿no? Pero de repente le metía cera, le metía telas, le metía cosas que me iba encontrando en mi día a día, ¿no? Entonces iba construyendo unas cosas muy extrañas, pero divertidas, y de cierta manera, pues sí, o sea, iba enfocado a la bidimensión, sí pictórico, porque evidentemente me gustaba toda la cuestión del color, pero también siempre fue muy experimental, ¿no? Entonces, hubo un momento del camino que también dije, bueno, a ver, voy a parar un poquito con lo de la experimentación y me voy a meter de lleno a una pintura mucho más académica, formal, ¿no? Con acrílicos, óleo. Y estuve en realidad 10 años trabajando de esa manera, con una pintura muy figurativa, que me encantaba, ¿no? Pero llegó un momento en que otra vez como que esta búsqueda de querer manejarla de distintos lugares me llevó a lo que actualmente estoy haciendo. Muy bien. ¿Y qué recuerdas de tus años de estudio en el instituto? ¿Quiénes eran tus maestros? ¿Cuál fue el maestro que más te dejó algo? Fíjate que yo creo que así la maestra que más disfruté, más aprendí, más agradecí, porque de verdad gracias a ella me interesó mucho la historia del arte contemporáneo, ¿no? Y de cierta manera como que seguí esa línea, fue Ana Quirós, ¿no? Que sigue siendo maestra de historia del arte. La verdad yo la respeto y la admiro porque es una eminencia. Ahorita ella justo terminó su doctorado y en serio, o sea, tiene un amor a la docencia, porque pues no es fácil ser maestro, en realidad tienes que tener un don, ¿no? Una vocación. Una vocación, exacto. Entonces ella, de verdad yo siento que sí marcó así como una gran influencia en mi carrera,
porque de cierta manera eran años donde en provincia sí estaban enfocados como en otro tipo de arte, más clásico y demás, pero lo que estaba pasando, ¿no?, a nivel mundial en la Ciudad de México, tal como pues relacionado al arte contemporáneo, ella nos llevaba documentos, libros, exposiciones, ¿no? Entonces también empaparte de lo que está pasando, no nada más en tu localidad. Pues actualizaba en las corrientes de arte. Exacto. Entonces, bueno, eso a mí me ayudó muchísimo y bueno, le aprendí brutalmente, ¿no? Entonces es una gran maestra y artista también. Claro. ¿Y actualmente qué es lo que haces? ¿Cuál es tu tendencia como artista? ¿A qué te dedicas, básicamente? Ahorita sigo en la pintura, pero es una pintura, como te comentaba, muy experimental. Experimental refiriéndome a que no me quedo nada más en una cuestión bidimensional, ni con los materiales clásicos de la pintura, ¿no? Que sería pues acrílico, óleo, acuarela. No nada más me quedo en eso, sino me gusta como explorar otro tipo de materiales. Actualmente estoy haciendo una investigación del Sistema Nacional de Creadores en Pintura que tiene que ver con a qué llamamos vacío, ¿no? Entonces, son 3 años y lo dividí el primer año en estudiar qué es el vacío a partir de la ciencia, el segundo año qué es el vacío, pero desde la filosofía con el concepto de vacuidad, y el tercer año con referencias artísticas. ¿Quién en la pintura ha trabajado con el concepto de vacío y ha permeado la pintura desde otro lugar, ¿no? Por ejemplo, Malevich, ¿no?, que fue como un revolucionario en principios de 1900 en la pintura abstracta, como a partir de un cuadro negro, ¿no? O sea, en realidad era una postura política de tratar de ver la pintura desde otro lugar, no desde el lado clásico. O está Jill McLean, también una artista muy interesante que estuvo de cierta manera como muy desconocida, porque ella de hecho cuando muere dice que, o sea, su generación no estaba preparada para ver la pintura, su pintura en ese momento, ¿no? Pasaron 40 años cuando un sobrino o alguien de la familia revela como toda esta obra, que es una obra impresionante, como 1000 pinturas, ¿no? Entonces la primera exposición que se hace de esta mujer es en... Ay, se me fue el nombre, pero bueno, el chiste es que me interesaba investigar este tipo de artistas que se enfocan en pintura abstracta. Porque justo como mi búsqueda era relacionar el vacío con una pintura que no tuviera que ver nada más con lo plástico, sino con la realidad en sí. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, estoy trabajando con cera de abeja. Generalmente esta cera de abeja se aplica en caliente, tienes que derretir todo, ¿no? Entonces a la hora de empezar a vertir con tus pigmentos, el formato es una madera donde tú a la hora de vertir, o sea, la imagen que va a quedar en ese formato no nada más depende de ti, sino depende de la temperatura en que esté la cera, en cómo está el pigmento, ¿no? Como el peso del pigmento, la densidad del pigmento y si hay ciertas corrientes de aire, ¿no? Entonces, o sea, como lo que está sucediendo en la realidad, me interesaba llevarlo a la pintura, ¿no? Entonces a eso me refiero con no una pintura donde, por ejemplo, en mi época realista, sabía, o sea, ya tenía todo planeado para realizarla, ¿no? Una imagen, la paleta de color, la manera de dibujarlo, ¿no? Pero de cierta manera, o sea, como que todo estaba controlado. Y en esta nueva forma de pintar, no nada más influyo yo en esa imagen, sino qué está sucediendo alrededor de el medio ambiente. Exacto. Sí, las condiciones climáticas, todo eso. Exacto. Y por ejemplo, estoy haciendo piezas donde aparte de la pintura involucro otro tipo de materiales, como lo de la cera y el barro, por ejemplo. Barro, papel, tinta. Justo en la investigación que te cuento del vacío, también es relacionado a nuestros sistemas visuales. ¿Cómo vemos? A partir no nada más como de cómo funciona el ojo, sino toda esta conexión que va hasta el cerebro. Y entonces hay una parte de la investigación que tiene que ver con el cerebro. Y entonces estas piezas que están aquí arriba, me interesaba utilizar el barro como... Siento que es como una referencia
de la maleabilidad que tiene nuestro cerebro relacionado a esto, ¿no? Entonces, todos los elementos elegidos, de cierta manera, son pictóricos, o sea, la pieza final es pintura, aunque tiene otro tipo de elementos, el barro, el papel. Pintura tridimensional. Por así decirlo, ajá. Ajá, ok. Sí, sí. Entonces, además de artista, también eres investigadora. Exacto, exacto. Ok. ¿Nos puedes comentar un poquito acerca del campo de trabajo para los artistas? Pues en realidad hay muchísimo, porque justo cuando yo salí del instituto, cuando terminé, regresé a la Ciudad de México y pues claro, la idea es ahora qué voy a hacer, ¿no? Entonces lo primero que hice fue irme de voluntaria al Museo Tamayo a dar visitas guiadas, ¿no? Entonces claro, ahí te empiezas a empapar y a enterar de todo el campo de trabajo, conoces a los museógrafos, conoces a los curadores, conoces a los de servicio educativos, ¿no? Cómo se maneja un museo. Y pues así empecé a trabajar, o sea, primero fui voluntaria y luego ya estuve trabajando, dando talleres dentro del museo. Después de ahí me fui a trabajar un tiempo a una galería que se llama Ronis. Estuve ahí un tiempo, luego me fui a una colección de arte muy muy famosa del dueño de Taco Inn, se llama César Cervantes, que tenía una colección bellísima de arte contemporáneo y yo me encargaba de la colección, ¿no? Entonces en realidad hay un campo gigantesco, ¿no? Parecería de repente que no y siento que pues los estudiantes de repente tienen un poco de miedo ante qué voy a hacer, ¿no? Pero es súper amplio. Pero hay que saber relacionarse, saber meterse. Claro, y yo siento que en el instituto los maestros les ayudan a los alumnos a esa relación. Exacto. Pero yo creo que también está en el alumno, ¿no? El saberse meter, saberse buscar un campo, ¿no? Más amplio. Sí, y yo creo que más allá de saberse, ¿no? Como yo creo que es más, o sea, en serio, si te apasiona lo que haces, la misma vida te va poniendo en lugares donde se te va presentando, ¿no? Ser asistente de un artista, por ejemplo, todos pasamos por ahí. Yo fui asistente de Marco Arce, que es un gran pintor dibujante, ¿no? De Ciudad de México, y bueno, le aprendí también muchísimo, y de ahí te vas, ¿no? Como conociendo, luego conocí al galerista, luego conoces al de la colección, o tal. Entonces, yo creo que por supuesto que tenemos que aprender herramientas, que siento que lo padre del instituto es que además de que los maestros son muy buenos, no nada más se enfocan en enseñar una disciplina, ¿no? Sino en realidad te empapan de, mira, o sea, tienes que participar en bienales, tienes que participar en este concurso, aplica para una residencia, ¿no? Hay muchas residencias de artistas que si te la ganas te puedes ir a donde tú quieras, a Nueva York, a París, a Canadá, y son gratuitas, o sea, en realidad hay muchos apoyos, las becas del FONCA, ¿no? Existen como muchas posibilidades para vivir de lo que hacemos. Y siento que justo en el instituto los maestros te ayudan y te hacen ver también, porque pues yo recuerdo tener 20 años y no sabes que existe todo esto, eso, ¿no? claro. Y entonces los maestros, pues justo el enseñarte también cómo puedes curar una exposición, ¿no? O sea, cómo profesionalizar tu obra, básicamente. Claro. Bueno, ahora quisiera que nos hablaras en particular de alguna obra. Bueno, pues esta, como les comentaba, tiene que ver con la relación del cerebro, ¿no? Ajá. O sea, el barro es un barro cocido, barro de aquí de la zona, que justo también realicé en un taller de una maestra también maravillosa, Angelina Pérez, Ajá. que también es una gran artista, y también cuento una anécdota que es muy chistoso, porque justo cuando yo estudiaba en la universidad, pues no estaba interesada en la cerámica, ¿no? Y yo le decía a Angelina, es que no, yo voy a ser pintora y me encanta la pintura y no me interesa la cerámica. Y bueno, 20 años después, Estás usando. estoy usándola, ¿no? Y sí le decía a Angelina, es que no puedo entender por qué no aproveché, ¿no? Como en ese momento, porque ahora me fascina, ¿no? Me fascina la cerámica, me fascina el barro. Entonces, pues en realidad es mi primer acercamiento al barro como tal, ¿no? Y me interesaba, si se puede ver, hay unas líneas y puntos que se relacionan con el dibujo que hay alrededor. Esto porque en el segundo año, como les comentaba, de la investigación del vacío en vacuidad,
Específicamente me guié por un filósofo que es de la época de Buda, por así decirlo, que se llama Nagarjuna, pero ahora la filosofía occidental lo han tomado muchísimo, ¿no? Entonces, a él es al que se le atañe el concepto de vacuidad, que básicamente lo que significa es que todo está de cierta manera conectado, ¿no? No existe ni un origen ni un fin, sino en realidad todo es una transición que se va como cambiando, ¿no? Entonces, bueno, la idea era como todos estos elementos gráficos que coincidieran con todo lo que hay alrededor, ¿no? Entonces, de repente, esta línea coincide con estas con estas, y así sucesivamente. Otra cosa, por ejemplo, de esta serie, refiriéndolo de los sistemas visuales, es que estudiando al cerebro es súper interesante que en realidad nosotros construimos todo el tiempo. Por ejemplo, el color. Nosotros pensamos que esto ya tiene el color, ¿no? Pero en realidad nada de lo que está fuera de nosotros tiene color, o sea, siempre es como una transducción, ¿no?, del cerebro. Entonces, me gustaba como esta idea de que si tú la ves, no sabes si esos puntos están en el barro o son puntos de tinta, ¿no? Como con estos juegos ópticos. Ajá. Que de cierta manera, para darte cuenta de esto, te tienes que acercar, tomar el tiempo, la atención para ver y darte cuenta de, ay, sí es cierto, ¿no? Son hechos con tinta, ¿no? Y entonces, ¿cómo el cerebro hace estos juegos de engaños visuales? Hay muchos libros que son fascinantes acerca de eso. Estas piezas son las que les decía que están hechas con cera de abeja y se llaman estudios de una observación. Justo la idea de trabajar estas piezas en blanco era que, en primer lugar, parecieran que son pinturas planas, totalmente como de un color, pero en realidad cuando te acercas puedes ver toda una incisión de líneas y puntos sobre la cera y también algunos detalles, dibujos que están sobre la madera, por ejemplo estos, que todos tienen relación con el estudio que les comentaba del vacío, ¿no? Justo para estudiar el vacío, pues tuve que sumergirme un poco en la física cuántica, que fue, la verdad, apasionante, difícil, porque evidentemente no, o sea, hay muchos términos que yo todavía no logro entender, pero eso no evitó que me fascinara tratar de entender nuestro mundo subatómico, ¿no? Que también es interesante el que todo el mundo, más bien todo el tiempo estemos como definiéndonos, porque cuando nos preguntamos quiénes somos, pues cuántas cosas decimos, ¿no? Y en realidad, si investigamos nuestra materia, que es lo que estudia la física cuántica, pues te das cuenta que ni los científicos más estudiados todavía saben qué pasa con la materia, porque en el mundo subatómico se comporta de una manera sumamente distinta, ¿no? Entonces, bueno, como para hablar de estas referencias, hacía todas estas incisiones en la cera, que son puntos que apenas se logran ver, con la idea de generar estos juegos ópticos que únicamente funcionan cuando le prestas atención, ¿no? Que también, por ejemplo, algo muy interesante de la física es que habla acerca de cuando tú observas algo, de cierta manera, la realidad existe, pero si no lo observas, no existe, o todo depende de tu observación, pues la materia va a influir, ¿no? en estos principios de Heisenberg y Schrödinger, o como se pronuncie, pero es muy interesante el gran papel que tiene la observación, ¿no? Entonces, bueno, básicamente estas pinturas eran en relación a eso.